Bueno, ahora vamos a ver un pequeño vídeo antes de comenzar la charla de coloquio. Sí, hermana. Hermana. Tío. Hijo. Padre. Soy poeta. Electricista. Soy artista. Funcionario. Quiero estudiar inglés. Soy simpático. Cariñosa. Adorable. Social. Soy generoso. Muy generoso. Soy todas las cosas buenas que ves. Pero hay una cosa que no puede ser. O no se ve. Algo que no permito que nadie vea. Como cuando estoy solo. O con mucha gente. No me puedo levantar. Cuando tengo pensamientos que no quiero tener. Todo se puede volver oscuro. Muy oscuro. Hago cosas como encerrarme en el cuerpo. Aislarme viendo la tele. O en internet. O la música fuerte. Pero muy fuerte. Algo para aliviar este dolor. Para sentirme feliz. Para sentir algo. O nada. Porque la enfermedad mental no es un estado de ánimo. O un estado en Facebook. No es algo que pasará. Es una enfermedad. Y no puedo superarla solo. Me sentía abandonado. No aceptar. Confundido. Aislada. A veces siento que estaría mejor sin mí. Un mundo sin mi presencia. Te cuento todo esto. Porque necesito apoyo. Y tú eres mi amigo. Esposo. Mi jefe. Mi amiga. Y profesor. Tú eres mi vecino. Entonces, por favor, no me juzgues. No me dejes. No me despidas. Por favor, sé paciente conmigo. Quédate conmigo el tiempo que necesites. El hecho de que no se pueda ver no quiere decir que no sea real. Bueno, estamos aquí para realizar un coloquio que será sobre reflexión y estímulo, actitud de la salud mental desde la participación y la recuperación. Me presentaré, soy Nacho, miembro de Radio Nicosia. Radio Nicosia es una asociación cultural formada por personas principalmente con diagnóstico, pero también participan personas sin diagnóstico. Con ello pretendemos normalizar la vida de las personas con diagnóstico, ¿no? Que no sea exclusivo un gueto donde nos relacionamos unos con otros y no participan las otras personas de nuestros procesos. Como he dicho, es una asociación cultural, por lo tanto, lo que nosotros buscamos es expresar nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestros anhelos, y no solo desde un punto de vista exclusivo de la salud mental, sino también va más allá. Nos consideramos personas y tratamos pues todos los temas. O sea, como personas, como cualquier persona cualquiera, pues trabajamos ideas sociales, ideas artísticas, expresión musical, toda una serie de cosas que cualquier persona normal haría, pues nosotros también. Y esto pues hace que nosotros compartamos todos una serie de valores sociales, de lucha por las injusticias, no solo las nuestras, sino las comunes, y que sea como una pequeña familia, una familia la cual comparte pues todas estas cosas. Nuestro principal, por lo que se nos conoce más, es por la radio, una radio asamblearia,
en la cual no hay protagonismos. Yo estoy aquí por una casualidad, pero en general pues participamos todos. Hay personas que deciden pues hacer un programa y se propone en la asamblea y nosotros pues lo realizamos cada miércoles de 4 a 6 pues hacemos el programa y allí pues se habla todo tipo de temas con total normalidad. Se ve, claro, se ve un poco el sufrimiento de las personas con trastorno mental, pero no es exclusivo. Somos personas y hablamos de todos los temas con normalidad. Y bueno, y estoy aquí un poco para coordinar a estos compañeros que ahora van a hacer una pequeña presentación. Primero hablará Laura, que es psiquiatra, forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Esta joven psiquiatra trabaja en Valladolid y estuvo en los servicios de salud mental de Trieste, donde hizo la residencia. Forma parte de la Revolución Delirante, propuesta que hoy viene a presentarnos y cree que es momento de que los médicos se quiten las batas, salgan de los despachos y se vuelva a escuchar y acompañar a las personas con malestar psíquico. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Confederación que me hayan invitado a estar aquí. Como tengo que ser muy breve y me han dicho que lo más importante es el debate, simplemente voy a explicarles un poco en qué consiste esto de la Revolución Delirante. Para el que no lo sepa, tiene un nombre bastante sonoro y quería empezar un poco reivindicando o quizás señalando desde dónde hablo. Yo trabajo en la sanidad pública, concretamente en Valladolid, en un centro que pertenece al Hospital Río Ortega. Y creo que los sanitarios, los sociales, es decir, los profesionales de la salud mental, tenemos que asumir un poco nuestra responsabilidad respecto al momento que estamos viviendo y sobre todo tienen que dejarnos asumir esa responsabilidad, o sea, que queramos y que nos dejen asumirla. La Revolución Delirante es un movimiento, aunque está constituido como asociación, en realidad es un movimiento, no queremos socios, simplemente queremos despertar la curiosidad de la gente, que la gente se haga preguntas, buscamos mentes inquietas dentro de la profesión y fuera de ella, perdón. Y es un movimiento realmente de jóvenes profesionales de la salud mental que está organizado en torno a una evidencia desde el 2011 de que estamos viviendo en un momento decisivo de nuestra profesión, ¿no? de la salud mental, de la asistencia y de la clínica. Y ante este momento decisivo teníamos que reaccionar. Entonces montamos este movimiento siempre decimos que con un triple objetivo. El primer objetivo es ofrecer y promover una formación a los profesionales de la salud mental. Una formación que sea siempre seria, que sea rigurosa y, por supuesto, que sea independiente de la industria farmacéutica, que es la que ofrece la mayor parte de la formación a los profesionales de la salud mental. Una formación que se base en la psicopatología clásica y dirigida siempre a la intervención en la comunidad, es decir, a salir, como decía mi compañero, de los despachos y a intervenir allí donde está la persona, no donde estamos nosotros. Y, por tanto, a basar la psicopatología clásica y dispuesta a devolver siempre la importancia al sujeto. El sujeto nosotros lo valoramos como un individuo que está representado por dos elementos fundamentales e indiscutibles y que solo a él le pertenecen, que son su lenguaje y su historia. Y, por tanto, una formación que se aleje del determinismo y el reduccionismo del modelo biomédico, que queda representado bajo la psiquiatría biológica y bajo la psicología conductual. En realidad existen dos modelos muy diferenciados. Por un lado tenemos el positivismo, como todos sabéis, que se desentiende, como decimos, del alma, que solo se ocupa del cuerpo y se olvida de que la locura realmente es un padecer del alma, no del cerebro, que es, si me permiten, un dolor moral, pero que no tiene nada que ver con el cerebro. No es un trastorno, no es un error, no es una enfermedad, que se ha repetido mucho hoy. Sí es una experiencia. Es un modo de ser en el mundo y es un modo que hay que reivindicar. Y la segunda diferencia sería esa que diferencia tangencialmente los dos modelos que existen en la atención en salud mental. Es decir, aquel que dice que el síntoma
Es un trastorno, el síntoma es algo añadido, el síntoma es algo que hay que extirpar, normalmente con medicación o con consejos, o bien aquella psiquiatría o aquella asistencia que dice que el síntoma está ahí por algo, y que está ahí por algo y que nos lo tenemos que preguntar. Y que si una persona, por ejemplo, delira y delira con algo, hay que preguntarse por qué está delirando y sobre todo por qué lo necesita. Ese es el primer objetivo, ofrecer y promover la formación independiente de los profesionales. En segundo lugar, trasladar, porque si no, no serviría de nada, este modelo a la asistencia. Es decir, que en lugar de ese encorsetamiento y ese encierro progresivo que se está realizando a lo largo del tiempo a través del diagnóstico, que es como el nuevo manicomio, ahora ya no están los muros, ahora están las cadenas del diagnóstico, pues en lugar de eso los profesionales tenemos que escuchar, tenemos que saber esperar, tenemos que acompañar y sobre todo tenemos que estar. Se exige de nosotros una presencia. Y luego también que en lugar de ese ejercicio de poder continuo que está realizando la psiquiatría a través de su saber y a través de esas actitudes que van desde el proteccionismo a la contención mecánica, lo que tenemos que hacer es delegar el saber, que es la forma de delegar el poder, delegar el saber en las personas que tienen malestar psíquico, que es un poco la expresión que nosotros solemos utilizar, delegar el saber en esa persona porque nadie sabe más de él que él mismo, y asumir ese papel que tan difícil es para los profesionales de secundario en toda esta historia y en todo este proyecto. Es decir, que la persona nos use, no que nosotros le dirijamos. Y en tercer lugar, por supuesto, tampoco tendría sentido ofrecer una formación, trasladarlo a la asistencia si esto no se hace eco, si la sociedad no se hace eco de ello, que sería lo que llamaríamos la lucha contra el estigma. Y esto seguro que causa un poquito de debate, porque nosotros defendemos siempre que el máximo agente del estigma, el máximo provocador del estigma, el otro día lo debatíamos en Valencia, es la psiquiatría. Es decir, sin el discurso psiquiátrico el estigma no tendría consistencia en la sociedad. Entonces, ¿por qué? Pues porque si la psiquiatría o la psicología o los profesionales de la salud mental le estamos trasladando a la sociedad la idea de que esa persona que sufre malestar psíquico lo que tiene es una enfermedad, y que esa enfermedad solo se puede curar o solo se puede controlar a través de lo que dicen los profesionales, pues nosotros estamos delegando completamente o estamos asumiendo completamente el poder sobre esa persona. Sin embargo, si nosotros hacemos ese giro de tuerca y decimos, esa es la persona que sabe y yo estoy ahí para acompañarle, las cosas cambian tangencialmente, es decir, la sociedad ya no recibe que es una persona a controlar, normalmente mediante los medicamentos o mediante los consejos, que también son un ejercicio de violencia. En definitiva, lo que queremos trasladar, y esto quizás resulte un poco controvertido, es que no estamos hablando de una enfermedad como la diabetes, como se ha dicho esta mañana, sino que estamos hablando de un modo de ser legítimo y que debe de volver a ser libre. Que acabar con el estigma no es que la sociedad acepte que ellos son unos enfermos más, sino que es que la sociedad acepte que ellos son unos ciudadanos más. Y bueno, me quedo aquí, que ya... Gracias, Laura. Ahora tenemos a Guillermo Pastor, que trabaja en la Fundación Intras como cuidador. Llegó a esta por un curso de agentes de apoyo mutuo que ofertó la propia entidad, gracias al cual supervisa pisos y trabaja en un centro de día. Es miembro del programa de radio Fuera de la Jaula, que emite Radio Nacional de España en Castilla y León, realizado íntegramente por personas con malestar psíquico. Cree en el apoyo entre iguales, aunque no existe dos personas iguales. No le importa que se sepa que tiene trastorno maníaco-depresivo y cree que el cambio de mentalidad ya se está produciendo poco a poco. Gracias, Guillermo. Bueno, muy buenas. He oído muchas cosas hoy y la verdad que no sé dónde indagar porque me quedaría con las ganas de decir la opinión en muchos temas. Pero quería dejar solo muy claro un mensaje y es que las personas nos convertimos en lo que se espera de nosotros o en lo que nuestra motivación, actitudes y actividades nos permiten luchar y lograr. ¿Qué pasa? Que en el malestar psíquico esa parte no está. Solo está la parte de que las personas nos convertimos en lo que se espera de nosotros. Y eso normalmente lo recibimos sin el lenguaje, solo con la comunicación no verbal. Me da igual en un despacho de psiquiatra que con la familia, pero al final el mensaje llega.
Y estoy de acuerdo que cuando surge un problema de malestar psíquico estamos en una dimensión nueva. Por allí decían el nacimiento de una nueva persona. Pues bueno, creo que no es tan desconocido como que nazca alguien de nuevo, ya no por lo menos. Y me fastidia mucho usar este símil, pero imaginemos que la vida es un juego o un partido de fútbol. Mejor usar este símil, pero es que es para que lo entendamos un poco. Cada uno tenemos nuestra posición, nuestro lugar. Unos juegan de delantero, otros de defensa, lateral, lo que queráis. Y para mí la medicación es un componente más, sinceramente, pero sería el portero. ¿Puede jugar un portero solo? ¿Cuántos goles le meten? Desde el origen de mi nacimiento, como decían por ahí, lo digo un poco sarcástico, o de mi nueva vida, me han dicho que la medicación era la delantera. Por supuesto, mi posición era la de observador, la de estar en el banquillo. Y ahora, hace tiempo que la medicación está en el banquillo, tiene algunos minutos para dar descanso, poco más. Y yo aún no he decidido si quiero jugar de delantero o de central. Las personas con malestar psíquico somos muchísimas y más únicas que cualquier ser humano. Mira que ya es complicado, ya que cada uno de por sí somos únicos, pero pertenecemos a un colectivo enorme del que solo se conoce, no la punta de iceberg realmente, se conoce solo el lado más oscuro. Que eso es lo triste. Por eso es jodido y te planteas muchas veces si realmente merece la pena dar la cara. Porque como entenderéis, yo después de todos los ingresos que he tenido, y sin haber perdido mis círculos, me podía haber quedado con mis amigos y tender a la normalidad máxima. Y colaboro pues, con los de la radio, sigo yendo digamos, a centro de día y ahora ya pues, estoy ahí ambivalente entre profesional y lo que sería seguir siendo paciente. Y por supuesto destierro las palabras de cura o recuperación, yo estoy convencido, a mí nadie me libra de volver a tener una crisis, eso lo tengo claro, pero tengo unas herramientas que no tenía desde el principio. Y dar un paso hacia adelante es muy complicado, pertenecer a un colectivo donde la primera pregunta es ¿y qué trastorno tienes? Pues entre pacientes pues, nos da un poco más igual, no nos miramos por encima ni por debajo, pero la sociedad es así, me acaban de hacer una entrevista hace nada en la radio y lo primero es eso, ¿y tú, Guillermo, qué trastorno tienes? Enhorabuena. Y ya sabes que te identifican pues eso, con personas de ese mismo saco, entonces ya es complicado dar ahí un pelín la cara. También vengo sinceramente a traer optimismo, porque para mí el cambio está cerca y se aproxima, y cada vez más, y no requiere de más recursos, sinceramente, sino de reubicar lo que ya tenemos, pero así, o sea, reubicarlo en otro lado. Más profesionales, nuevos perfiles, ¿es eso malo para una sociedad que se quiere regenerar? De lo que sí que requiere, yo creo, y os va a gustar mucho la palabra, es de un cambio de mentalidad. Qué ironía, ¿no? Pero realmente no un cambio de mentalidad por parte del paciente, un cambio de mentalidad por parte de los profesionales, como venía diciendo Laura, y de esta psiquiatría para mí bastante arcaica. O sea, yo la experiencia la tengo desde hace 8 años, aunque me veis joven, realmente esto no viene de hace 2 días, ni la varita mágica ha existido en ningún momento, vamos. O sea, tengo la suerte de tener la familia que tengo, de haber caído en una ciudad con la que tengo, con el proyecto este piloto que ya lleva 1 año y pico, y que pensar la dimensión, cómo me ha podido cambiar a mí, de hacer siempre terapias en despachos, pues cada mes, venga, vuelves en un mes, tómate esto, ahí se queda la historia. Pero si me siento en una mesa con un profesional, con otro profesional que me apoya y con mi familia y empezamos a hablar, antes en la mesa de antes salía una señora que, claro, da la casualidad que su hija se iba a independizar, pues mira, quiere un psiquiatra nuevo que no lo conozcas ni tú. Pero en mi caso es radicalmente diferente. ¿Quién convive conmigo? ¿Con quién lucho día a día? ¿O quién lucha conmigo día a día? Esto no es una enfermedad de una persona. O sea, cuando una persona tiene malestar psíquico, realmente lo padecen todos los que tienen alrededor. Y los que se tienen que entrenar, o sea, los grupos o los equipos, como lo queréis llamar, de salud mental, tendrían que luchar, o sea, con todos los agentes. No solo indicas en el individuo. A lo mejor necesita más medicación, en su momento la necesitaría más medicación mi padre que yo. Es que es así. Porque el que no dormía es él. Y lógico, además, o sea, yo esto, pues hay muchas cosas que las vas comprendiendo después, pero reconocer que todo es así, o sea, es generalizar también un poco en exceso. Hay casos y casos y casos, pero hay que reconocer que las cosas funcionan mejor de otra forma y que realmente la teoría la teníamos desde hace mucho, pero desde hace mucho. Pero es triste decirlo, pero nos ha interesado que el tema se silencie y se lleve de una manera lo más oculta posible, es lo triste. ¿La medicación ayuda? Sí, ayuda.
Pero en cuanto se prolonga, digamos, en el tiempo, la sensación a mí que me ha quedado es que hay factores que pueden destacar los positivos, pero acaban destacando también los negativos. A mí me pueden dar una medicación que me quite las ganas de morirme, pero es que a lo mejor me está quitando también las ganas de hacer nada. Y esos casos no les he sufrido solo, sino que también lo ves en el día a día. Y bueno, pues esto os cuento. Bueno, ahora pasará a hablar Mariano Hernández, es psiquiatra y ha sido presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Hizo la residencia en el Hospital de Ramón y Cajal y desde entonces ha estado vinculado al desarrollo de la salud mental comunitaria en Madrid. Se preocupa especialmente por la relación de la psiquiatría y de la salud mental con la medicina general y la atención primaria, la psicoterapia en los servicios públicos de la salud, los aspectos sociales, éticos y legislativos y la rehabilitación psicosocial. Muchas gracias y también muchas gracias a FEACES por invitarme a participar en este acto en el que hay tantos amigas y amigos de muchos años de colaboración cercana. Y enhorabuena por la trayectoria desde su ángulo, desde su lugar, a todo este proceso de transformación que está en marcha y que no sabemos del todo dónde nos lleva, pero algún sitio interesante seguro que sí, y por lo menos abandonar lugares, perspectivas y puntos de vista donde no teníamos ya que seguir estando. Quisiera empezar mis comentarios con algo relacionado con el vídeo que hemos visto, que me parece interesante, bonito y significativo, y con lo cual me quedo con dos cosas. Uno, la enfermedad mental no se ve, y otro, hablaban de cuestiones de características personales de uno y otro, soy cariñoso, soy generoso, o soy tacaño, vamos, que todo podrá ser, como es natural, ¿no? O tengo estas aficiones o aquellas. Tiene que ver con dos cosas que son muy importantes. La primera, la cuestión que tiene que ver con el saber que nosotros tenemos del conocimiento de lo que venimos llamando la enfermedad mental. No sé si en algún momento creo, sinceramente, que ha podido ser una suerte que se definiera la enfermedad mental frente al oscurantismo de las perspectivas más irracionales, demonológicas, del demoniado, del marginado, del excluido, del malo, etcétera, etcétera. Bueno, pues la enfermedad da una cierta dignidad. Pero junto a esto, efectivamente, la enfermedad se relaciona con algo que nosotros sabemos, que los médicos sabemos. Y esto no es verdad. La enfermedad es un modelo de referencia. Lo mismo podemos entender el malestar psíquico, el trastorno, la turbulencia, el sufrimiento, la desorganización, los modos de expresarse, la creatividad también. Lo mismo lo podemos entender desde un modelo de enfermedad. Pero desde ser una aproximación para entender las cosas a darlo por hecho, hay un salto muy grande. Y ese salto yo creo que se ha realizado con gran imprudencia. Realmente nosotros, voy a la segunda parte también, si se ve o no se ve, y la otra cuestión de lo que nos hablaban las personas que han intervenido, de aspectos personales y de la vida, es que verdaderamente nosotros no conocemos la psicosis, no conocemos la enfermedad, más que a través de las expresiones que tiene la persona a la que se le diagnostica y la respuesta que su medio ambiente, llámese pareja, familia, hermanos, amigos, lugar de trabajo, dan ante esta manifestación. Nosotros trabajamos con esto. Este es nuestro objeto de aproximación, nuestro objeto de conocimiento, nuestro objeto de vínculo. No sabemos bien qué hay detrás de esto que llamamos la enfermedad. Sí sabemos que se manifiesta a través de avatares en los vínculos interpersonales, avatares en la construcción de la identidad de uno mismo, en cómo uno se expresa, cómo uno relata, cómo uno construye o reconstruye la versión acerca de su propia vida. Y esto es lo que podemos decir que sabemos. Y es un saber que efectivamente no nos corresponde en exclusiva, tiene que ver con algo en lo que ahora estamos abordando, en lo que me voy a referir de inmediato. El segundo aspecto tiene que ver con, efectivamente nos hablan de cosas y la enfermedad no es solamente algo que es expresión de síntomas de una estructura morbosa, sino es esto, entonces ¿qué es? Desde luego decimos que son avatares de los vínculos interpersonales,
avatares de la construcción, el desarrollo y despliegue de la propia vida de cada uno, con todo lo que tiene que ver de afectividad, difícil a veces, como para todos nosotros, construir la identidad, construir el sentido y significado de la vida, organizarse bien en la relación con los demás, saber bien de dónde uno viene, dónde quiere ir, no es tarea sencilla. Algunas personas lo tienen más difícil, sufren más por ello, parecen estar un poco más alejados del común de los mortales, y estas personas lo batallan desde la óptica frecuentemente del diagnóstico. Sí me parece oportuno hablar de personas con diagnóstico, más a lo mejor que quizá personas con enfermedad. La enfermedad es un punto de referencia que nos puede ayudar a entender cosas, no a dar por hecho qué es lo que hay detrás de esto. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Pues efectivamente problemas, a veces muy enredados, muy difíciles, muy sinuosos, problemas de la vida. A lo largo del siglo XX hubo grupos de psiquiatras y de psicólogos y de otras profesiones muy importantes que se ocuparon de definir las cosas en estos términos. Luego esto fue superado por un poco lo que ha podido ser el gran motor de la perspectiva biomédica, la perspectiva farmacológica, de la perspectiva centrada en el hospital y en el fármaco, que ha desdibujado muchísimo todo este aspecto del problema de lo mental, del malestar psíquico, del trastorno mental, de la enfermedad mental, pues forma parte de nuestro lenguaje cotidiano, no como categoría, sino como término del lenguaje. Y lo ha disipado bastante y, bueno, y aquí estamos, en unos momentos en los que estamos muy interesados en rescatar esto. Porque, decían antes, estamos en un momento de cambio de mentalidad. Sí, es probable. Es probable que estamos en cambio de mentalidad, como constantemente la historia de la humanidad está en cambio de mentalidad. En lo que a nosotros atañe, creo que estamos en un momento que a mí me gusta definir cambio de foco. Sí, del foco centrado en la enfermedad a foco centrado en la vida. Muchas veces decimos nosotros, los profesionales, estamos pensando en la enfermedad y en los síntomas, mientras ellos, las personas que atendemos, están pensando en su vida, en sus circunstancias de la vida. Y creo que el desafío es esto. ¿Podremos hacer este trabajo de estar pensando en lo que llamamos sufrimiento, en lo que llamamos enfermedad, en lo que llamamos en la vida de una forma en común, de una forma intersectada, de una forma con vasos, abrir esos vasos comunicantes? Bueno, pues yo creo que este es el desafío importante. La psiquiatría nace como especialidad médica y como institución profesional y social hace unos 200 años. Y nace efectivamente por decisión social y con gran implicación médica. Después de esto viene la generalizada institucionalización de los pacientes en los manicomios, en los hospitales psiquiátricos. Después de la crisis de la institucionalización, donde sucede de todo, algún principio, algunos episodios románticos en los primeros aspectos de la terapia moral, y luego, digamos, el capítulo de los horrores a lo largo de decenios y más de un siglo, y viene la desinstitucionalización. Y después de la desinstitucionalización, el desarrollo de la psiquiatría y de la salud mental comunitaria. Y tanto la construcción de los psiquiátricos como la institucionalización, como la desinstitucionalización y como el despliegue inicial de la psiquiatría y de la salud mental comunitaria fue obra de los profesionales, gran parte de los psiquiatras, también psicólogos, psicoanalistas, en otros momentos también de la enfermería, del trabajo social, de los servicios ocupacionales, de los profesionales. Construimos los psiquiátricos, activamos la desinstitucionalización, activamos la psiquiatría comunitaria. ¿Qué va pasando mientras tanto? Bueno, pues mientras tanto hay dos cosas. Por un lado, ya desde el principio hay un eje un tanto subterráneo y poco conocido, que dice que además de los profesionales están sucediendo otras cosas. Y ya a partir de los años 60, con los movimientos sociales, en principio movimientos de liberación de las minorías, movimientos relacionados con el pensamiento crítico y los apoyos a las transformaciones sociales, la época de los hippies por un lado, pero la guerra de Vietnam por otro, de la defensa de las minorías afroamericanas, de los negros, de los homosexuales, también de los enfermos mentales, y viene la antipsiquiatría, y viene también la voz de los propios interesados que empiecen a hacer valer sus propios puntos de vista y a decir, hasta aquí hemos llegado con la enajenación, en el sentido de estar viviendo una vida ajena, definida por los demás. Y hay muchos profesionales que también se vinculan con estos movimientos que dicen, no, nosotros no queremos hacer nuestra profesión un instrumento más de control social, sino un instrumento de liberación al servicio de la persona que está en proceso de construcción de su vida. Y echamos vista atrás y vemos que ya desde los principios había efectivamente raíces importantes que decían, hay un saber de la propia persona que sufre y la propia persona que ha estado cautivo de las decisiones psiquiátricas, que lo mismo puede tener otro rendimiento. El propio Pinel aprendió mucho
del superintendente que se encontró cuando llegó a la dirección de la Salpêtrière en París. Este hombre había estado ingresado previamente, varios tiempos prolongados, en Salpêtrière, y había aprendido que una de las decisiones más importantes que podía recomendar a Pinel como primer director médico en una institución psiquiátrica era que le recomendaba por encima de todo que a la hora de contratar mirar a ver, porque los mejores trabajadores de la institución iban a ser las personas que habían estado ingresados. Porque dice, tienen una sensibilidad particular, conocen muy bien lo que es esto, saben cuál es el camino de cómo aguantar y cómo salir adelante, no pegan, no tratan mal a los demás pacientes. Bueno, ahí se instituyó un pequeño idilio inicial con una recomendación muy importante. Otros movimientos de la psiquiatría también contaron con esto. El propio Sullivan, un psiquiatra importante que trabajaba desde la óptica personalmente subjetiva, había tenido en su juventud episodio psicótico y una de las cuestiones más importantes que hacía era efectivamente contratar en su institución a personas que habían tenido experiencia, decimos ahora en primera persona, por la psicosis. Otros muchos líderes de los movimientos de reforma psiquiátrica han tenido en sí mismos, en sus proximidades, personas afectadas por trastorno mental y esto ha podido ser probablemente una inspiración muy importante. En los años críticos de la llamada antipsiquiatría, pero también de la psiquiatría democrática italiana, por ejemplo, y de la psiquiatría antiinstitucional, hubo experiencias muy relevantes de trabajo en horizontal de los profesionales y los propios interesados, las comunidades terapéuticas. Comunidades terapéuticas en las cuales han pervivido algunos esbozos, como es la experiencia Soteria, o han alentado otros procesos de transformación, como es el diálogo abierto que tiene allá en el norte de Europa, en el cual atienden los trastornos psicóticos o la apariencia de trastorno psicótico, el problema psicótico, desde el primer momento en que surge, desde el primer momento en que da muestras de aparecer. Y tú, un equipo, se hace responsable de activar una conversación abierta e indefinida. Lo que le sucede a una persona es lo que nos sucede a los demás y todos tenemos que hacernos eco de este desafío y trabajarlo en común. Esta es la segunda o la tercera quizá apunte que yo quisiera hacer, la perspectiva comunitaria. La perspectiva comunitaria no solamente son aspectos declarativos y de organización de servicios, que sí lo son, sino también es una forma de acercarnos y de dar credibilidad a esta visión, a esta perspectiva de que trabajamos en común, de que la tribu de los seres humanos pues tenemos problemas susceptibles de ser compartidos. El elemento central de la ética comunitaria es esta persona que está ahí, que de repente está con este proceso, es uno de los nuestros. Y como es uno de los nuestros, tenemos que estar ahí con nuestro saber, con nuestro afecto, con nuestra cercanía y no dar ningún abandono ni proceder a ninguna coacción ni coerción. Esto es muy importante. A lo largo de estos años hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, en un reciente libro que he tenido ocasión de tener que ver un poco con detalle, nos hablan de las raíces de los procesos de recuperación, que no le gusta esta palabra, bueno, alienta algunas cosas interesantes como proceso, no como resultado, como estar en marcha de. Una de las cuestiones es hacer en evidencia que ninguna de las cosas de los grandes avances se ha conseguido con el mero desarrollo estereotipado de las cosas iniciadas. Había que atreverse, como decía Basaglia, como decían algunos otros luchadores de movimientos sociales, a hacer posible lo imposible. Hacer posible lo imposible es, por ejemplo, pensar en cerrar los hospitales psiquiátricos. Hacer lo posible lo imposible es que los negros tuvieran derechos igual que los blancos, al igual que ellos, por una razón sin dejar de ser negros, sino porque son ciudadanos. Lo decían hace un momento también mis compañeros. Las personas que las atendemos, a las personas con diagnóstico, proclamamos su derecho a la participación comunitaria, su derecho al acceso a los derechos, al ocio, a los recursos, a la cultura, al trabajo, no como premio a cuando hayan asumido pasivamente las prescripciones de las instituciones y los profesionales, sino como requisito para poner en marcha un proceso de desarrollo, de crecimiento, de transformación y de recuperación personal. La libertad es terapéutica, nos decían en Trieste también, y la participación comunitaria no es el premio a haberse portado bien, sino que es el requisito para poner en marcha procesos de cambio. Una tercera o cuarta cuestión, voy acabando antes de extenderme más, perdonadla. La cuestión del aprendizaje y esa cuestión del cambio de foco. Si tenemos que hacer un cambio de foco centrado en la enfermedad, centrado en la vida, esto quiere decir que ya los protagonistas
no tiene este reparto asimétrico de aquí el profesional que sabe y hace prescripciones indica, aquí el que padece, que habrá de seguir las indicaciones. Este proceso pedagógico de acompañamiento en ocasiones podrá ser así, tiene su utilidad, pero tenemos que estar constantemente abiertos a un proceso de doble dirección. O a que hemos llamado de siempre el adquirir experiencia clínica. Nuestros maestros, los antiguos, que aprendieron algunos bien fenomenología en los hospitales psiquiátricos y ahora los más recientes en los contextos comunitarios, ponemos mucho énfasis en que hay que adquirir experiencia clínica. ¿Qué es adquirir experiencia clínica? Pues hacer muchas horas de conversación con los pacientes, con las personas que atendemos, en las casas, en la calle, en el consultorio, en el centro, en los contextos comunitarios. Esto es aprendizaje. Si nosotros aprendemos, ¿por qué no reconocer que en esa experiencia hay una capacidad de aprendizaje? ¿Y por qué no dar un pie de igualdad o de mayor proximidad o de cercanía dialéctica entre lo que uno ha adquirido por la academia y lo que uno ha adquirido en la experiencia de la vida? La psicosis tiene una dimensión de conocimiento interno, una dimensión de conocimiento externo de los que lo conocemos por sus efectos y por sus consecuencias. Bien, pues me parece que el desafío, desde luego, es dejar abierto ese diálogo constante, múltiple. Lo multiprofesional es eso, es decir, que todos, pero multiprofesional de los profesionales y de la ciudadanía. Una perspectiva multiintegradora de cercanía y de que la voz, la palabra, la experiencia, las emociones y los puntos de vista de unos y de otros pueden tener un valor absolutamente mágico, iba a decir, o por lo menos rotundo, en cualquier momento. La voz y la experiencia de unos y de otros vale para activar procesos de recuperación de la dignidad y de recuperación de la perspectiva personal para construir una vida con sentido y con significado, como decimos. La última cuestión es que, bueno, tenemos que ponernos a trabajar, hay que encontrar los métodos de ir haciéndolo más y mejor. Me parece que vamos permeabilizando una parte al menos del encuentro entre los profesionales, la ciudadanía y las personas con experiencia en dificultades o con experiencia en malestares de la vida. Vamos adquiriendo un poco esa experiencia. Tenemos algunos referentes importantes, simplemente yo diría dos para que los tengamos como referencia. Se hacía alusión hace un momento la gran aportación que significó, en mi opinión, el desarrollo de la estrategia en salud mental por parte del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, con la que tuve ocasión de participar durante unos cuantos años. Y lo mismo que tenemos también otro, del cual se ha hecho alusión hace un momentito, la frustración que supone el cuántas comunidades autónomas están tomándoselo en serio, que están cumpliendo efectivamente lo ahí pactado. Tenemos otro documento importantísimo, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, así llamada, firmada en Nueva York en 2007 y firmada por España en 2008. Me parece que son dos instrumentos de referencia muy importantes en torno a los cuales podemos, desde luego, hacer trabajos en común, perspectivas en común y activar procesos de cambio de lo que tiene que ver desde el trabajo interinstitucional, interasociativo, dos lugares de encuentro. Dos lugares de encuentro para pasar revista a todos los incumplimientos, tanto desde el punto de vista de las responsabilidades de la Administración social y sanitaria como desde el punto de vista del respeto a los derechos en contextos asistenciales, contextos de ambulatorios, en contextos residenciales, en contextos hospitalarios. Hay muchísimas cosas que cambiar si de verdad nos tomamos esto en serio, de tal modo que, bueno, pues yo creo que efectivamente estamos llamados a trabajar en común por la recuperación de la dignidad de los ciudadanos, de los pacientes con diagnóstico y de los profesionales, por supuesto que sí. Gracias. Bueno, ahora para entrar un poco en debate, creo que lo que voy a decir ya se ha hablado, pero creo que es importante remarcarlo, es destacar el papel de la persona afectada en su proceso de recuperación. Me gustaría que habláramos un poco más sobre cuál es el papel de esta persona, sobre su recuperación, la voz y la experiencia que puede aportar, y que definierais un poco qué es el empoderamiento, que es algo que se habla mucho y quizás pues, convendría definirlo, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? Sí, no me importa por ir entrando en ello. Creo que efectivamente estamos en un momento en que hemos ido acertando más o menos a compartir de qué modo declaramos lo que queremos ir haciendo. Y
la artesanía de convertirlo en realidad se nos hace siempre, como siempre pasa en estos casos, también un poco más difícil. Va habiendo muchas experiencias. Algunas cosas tienen que ver con las formas de mirarnos, de hablarnos, de recibirnos, de saludarnos y de empezar una conversación, desde luego que sí. De crear contextos de atención. Otras formas tienen que ver con ir dando crédito a esto de que de verdad nos tomamos en serio la construcción de lo que algunos llaman la comunidad de recuperación, es decir, ir construyendo entre todos la sumatoria de experiencias de unos y de otros. Por ejemplo, en España hemos tenido la participación en el proyecto Emilia, que algunos de vosotros conocéis, un proyecto de varios países europeos en los cuales se ponían en marcha procesos de capacitar, que creo es una palabra equivalente en gran parte al empoderamiento, a muchas personas con diagnóstico, con expresión de enfermedad, para que pudieran ser y para que pudieran ser pues pedagogos, enseñantes de tantos profesionales que luego iban a entrar a trabajar en la red. Esto, que el proyecto ya acabó, de forma parcial se está haciendo en algunos sitios. Hay personas que van a las facultades de medicina, de psicología, de sociología, a hacer seminarios y a dar clases a profesionales que luego van a tener que trabajar para, digamos, enriquecer una perspectiva de conocimiento. Otra forma es trasladar la experiencia a la organización del trabajo en los servicios. En unos centros de rehabilitación, en algunos centros de salud mental, equipos, se está alentando el que personas que tienen experiencia de haber sido atendidos en este centro pasen a ocupar lugares progresivamente más relevantes en la propia organización de los servicios, haciendo funciones de tutoría, de monitorización, de acompañamiento, de cointervención. En muchos sitios de Europa y Estados Unidos, el tener contratados un porcentaje determinado de personas con experiencia de enfermedad pasa a ser un requisito para que ese servicio sea acreditado y pueda acceder, por ejemplo, a subvenciones, etcétera, etcétera. Nuestra experiencia aquí ahora es de una colaboración voluntaria, ¿no?, de empezar estos procesos. Son procesos no exentos de muchas contradicciones, ¿no? Algunas podemos hablar ahora y otras no, pero basten de momento, por ejemplo, estos dos ejemplos, la puesta en marcha de actividad como enseñantes y la puesta en marcha de actividad como copartícipes en función terapéutica y de rehabilitación en los centros y con reconocimiento como tal, para señalar algunas de las vías por donde pueden caminar estas cosas. Y Guillermo, ¿cómo has vivido tu empoderamiento? Pues Como que de cara a otra persona... Con calma, poco a poco y con muchos apoyos. Yo, tanto con Mariano, ya me han suscitado bastantes cuestiones y os quería trasladar dos cosas. Bueno, una sería la palabra rehabilitación. O sea, el vocabulario es importantísimo porque, en el fondo, cuando uno está débil, está deprimido, todo lo que le dicen no se queda con ello, pero a lo mejor luego se queda con lo más inesperado. Y las palabras son importantísimas, el uso que las demos y que lo manejemos. Yo realmente, no voy a decir que detesto la psiquiatría de todo lo que me ha pasado, porque luego he empezado a conocer de hace un año atrás una nueva manera y digo, joder, esto es lo que quería casi, ¿no? Pero de lo que me he quedado en todas esas sesiones que ha sido, o sea, familiarmente ha sido mucho dinero, porque al final vas a la pública, sabes que no te satisface y también vas a la privada. Y lo que sí que me han ayudado un poco es a manejar ese discurso interno, ¿no? O sea, no te acrecenta la autoestima, pero te ayuda a defenderte un poco más con ciertos vocabularios que nos utilizamos a nosotros mismos. Y a mí la palabra rehabilitación no me gusta porque parece que tienes que habilitar algo. Parece que tienes, o sea, rehabilitar esa persona hay que habilitarla realmente. Y la palabra que elegiría no sabría cuál es la correcta tampoco. A mí me gusta una de la psicología, que tampoco es que me guste esa palabra, que es resiliencia, pero más por el significado que tiene, no por la palabra, ¿no? Que es el superarnos y el ser capaces de afrontar un problema traumático, incluso ser mejores personas. Y yo creo que esa es la mentalidad que tiene que tener una persona con malestar psíquico, que realmente no tiene que mirar atrás, no tiene que volver a ser el que era, no tiene que esperar de él que consiga las metas que tenía, sino de que cuando supere eso, va a tener, o sea, un horizonte muy diferente y va a tener muchas más fuerzas en el fondo. O sea, una vez superado un problema de este calibre, no quiere decir que no puedas volver a tener una recaída, no quiere decir, pero las herramientas que vas a tener para enfrentarte a otras cosas van a ser mucho mayores, sobre todo a conocerte. Y luego, en el tema de las familias, que yo sé que aquí hay muchas familias, pues realmente es lo que más me ha ayudado. Yo cuando iba a estas sesiones, a estas consultas al principio, por simplificar mucho, al psiquiatra lo que le decía es... que siento más odio que otra cosa, ¿no? Cómo habla mi madre, cómo la contesto, o sea, el desprecio. Y lo que hacía en las sesiones es, a mi madre la quiero y no se lo puedo decir, o sea, no hay forma de decírselo.
pero tú le dices que la quieres y digo, bueno, no. Entonces hubo un tiempo que ya empecé a decírselo de, pues eso, de no dormir, no levantarte de la cama, pero te están poniendo todo el plato todo el día y a lo mejor de un día que salgo de casa, pues, mamá, te quiero, ¿no? Pero mamá, te quiero, que mi madre me da 2 palmaditas en la espalda y me decía, ya. Dice, eso demuéstramelo con hechos, no con palabras. En la primera sesión que tuve con Laura fue, las cosas se hacen con palabras y luego a lo mejor vienen los hechos. O sea, cuando apoyas a una persona, cuando le das palabras de aliento, cuando refuerzas, a lo mejor después pueden llegar los hechos, antes no. Y eso me lo empezó a encontrar hace año y medio. Y ha sido a raíz un poco de eso, de ya una comunicación mucho mejor en la familia, cuando he empezado a poder... Bueno, lo de la medicación es que prefiero no hablarlo. Pero eso, a poder, si tengo un trabajo, si tengo un tal, si lleno mi vida con cosas, al final puedo quitar otras, que parecían que tenían importancia y realmente no la tenían. Muy bien. ¿Y tú, Laura, qué opinas? O sea, ¿crees que el estigma que tienen los profesionales dificulta facilitar el empoderamiento de las personas? A mí lo del empoderamiento me resulta bastante curioso, ¿no? Me gusta que se esté hablando del empoderamiento y de la recuperación, pero yo creo que lo que hace es evidenciar la propia contradicción de la disciplina psiquiátrica o de la salud mental, porque aunque el empoderamiento, la palabra empoderamiento antes se aplicaba más al otorgar un poder legal a una persona, ahora se está asumiendo como una palabra que va dirigida a reivindicar derechos perdidos, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas la palabra empoderamiento, en realidad lo que estás diciendo es esta persona se está empoderando. Es decir, ¿y quién le ha quitado ese poder? Ese poder se lo ha quitado la psiquiatría. Sí, por la jerarquía, ¿no? Claro. O sea, en el momento, quitándole el saber es el instrumento siempre que va utilizando el poder para colarse por la rendija. Entonces, cuando ahora se habla, por ejemplo, el otro día lo comentábamos, la práctica psiquiátrica ahora nos dicen a los profesionales y a los familiares, ¿no? La práctica o la actuación tiene que estar enfocada a la recuperación. Y eso es otra trampa, porque si mi práctica está enfocada a la recuperación, estoy otra vez diciendo yo sé en qué consiste la recuperación y te lo voy a enseñar a ti. Estamos en el mismo conflicto. Es decir, yo sé, tú asumes ese saber. Entonces, yo siempre digo que y las palabras son muy importantes, yo estoy con eso con Guillermo, pero es verdad, las palabras tienen que servir para liberar, no tienen que servir para encorsetar a las personas. Por eso todo el tema de la enfermedad a mí siempre me resuena mucho. Entonces, yo siempre propongo el término de emancipación. Es decir, ¿en qué tenemos que trabajar la familia y en qué tenemos que trabajar los profesionales? En facilitar que esa persona se emancipe. Y esa emancipación, y lo diré muy brevemente por si esto puede abrir preguntas, ¿no? Esa emancipación siempre yo creo que tiene que recoger 3 niveles. Primero, una persona debemos permitir que se emancipe de su propia clínica. Es decir, de esa parte de la clínica que conlleva un malestar lo suficientemente fuerte como para que se tenga que liberar de él. Pero permitirle que se quede con la clínica que necesita. Hay gente que necesita delirar un poco. Y si no, es que se caen y son trapos. O sea, totalmente deprimidos y metidos en la cama. Hay gente que necesita delirar un poco. Hay gente que necesita estar un pelín, como llaman, hipomaníaco, porque si no está continuamente sin falta de deseo. La actividad es el precursor del deseo. Cuando una persona se pone, como dicen, maníaca, es por algo. Es porque es la única forma de poner en marcha ese deseo. Entonces, la gente tenemos que darle la oportunidad de que cada uno encuentre 2 cosas, el equilibrio de sus propios síntomas y también tener la suficiente paciencia, insisto, familia y profesionales, para que esa persona elabore un proyecto de vida. Entonces, sin un cambio de modelo esto es imposible. Es decir, antes preguntaba Enrique, ¿no? esta mañana, decía, pues hay que escuchar al usuario. El modelo médico no escucha al usuario. Es imposible, porque si tú piensas que un delirio es una cosa errónea y una cosa que, bueno, esa persona tiene que adquirir, y eso tan peliagudo de la conciencia de enfermedad, tiene que adquirir conciencia de enfermedad. Entonces tiene que decir que sus propios delirios son mentiras. O sea, que una parte de él, que en un momento, a lo mejor de que se estaba cayendo al vacío, ha necesitado agarrarse a la realidad de alguna forma y lo ha hecho a través de una herramienta que era el delirio, se la va a quitar, pues la leche que se va a meter es impresionante. Entonces, en contra de eso, emanciparse de la clínica y, en segundo lugar, emanciparse de la familia. O sea, de la familia hay que emanciparse. Y los profesionales tenemos que facilitar ese proceso de emancipación, que es un poco lo que comentaba Guillermo, es decir,
no es que todo el mundo se tenga que ir de casa, ojalá, ¿no? Sino que a la familia, esa idea que le ha trasladado a la psiquiatría de que te ha tocado un hijo enfermo, pues no, tú tienes un hijo que tiene un malestar y que ese malestar seguramente lo que requiere es un ajuste de distancia. Es decir, aumentar la distancia, siempre decimos, de la dependencia, tanto económica como emocional, y recortar la distancia de la escucha y de la comprensión. Es decir, si una familia no entiende por qué una persona está en una fase que dicen maníaca, va a creer que eso es un interruptor que se enciende, que se apaga y se enciende, y que eso no tiene que ver con los neurotransmisores, con la biología, con la genética, ya no saben qué decir. Y entonces esa persona no puede hacer nada y esa familia no puede hacer nada. Y a veces simplemente promover nuevas formas de escucha y nuevas formas de comunicación crean una relación en la familia que ni las crisis se cargan. Y en tercer lugar, emanciparse de nosotros. O sea, los profesionales tenemos que trabajar para que los usuarios, las personas con malestar psíquico, los enfermos, se ha dicho, no nos necesiten, que se olviden de nosotros. Que si alguna vez nos necesitan, que nos tiren un poco la caña y nos acercamos. Pero todos estos movimientos por eso yo creo como Enrique, que por un lado deben de ir las familias y por otro lado deben de ir las personas con diagnóstico. Porque tienen que salir a algún sitio, o sea, tienen realmente que emanciparse de la psiquiatría. Esto no puede ser, como decía una chica que atendemos allí en Valladolid, una vez entra en la psiquiatría ya no puede salir de ella, eso no puede pasar, es un determinismo absoluto. Muy bien, yo no sé, quería... Mucha vergüenza. Quería plantearos una cuestión. Hay la idea biológica de que las enfermedades son biológicas, hay la idea que no es así, que depende del contexto, de la sociedad, que yo considero, no sé si es mi opinión, que muchos problemas psiquiátricos son problemas adaptativos y quizás lo que son problemas adaptativos a una sociedad que es la que tenemos. ¿Vosotros creéis que quizás el problema no es que tengamos un problema adaptativo, sino la sociedad tal y como está construida? No sé qué opináis. Yo personalmente se le doy, como he dicho antes un poco en el discurso, el porcentaje que le puedo dar para mí mismo pues sería como pues eso, de un equipo de fútbol. ¿Cuántos han convocado? 22, 23, y es uno. Pues ese componente es el biológico. Puede ser un 5, un 10%. Habrá en casos que sean más, pero de ninguna manera porque esté en un debate de que si es adaptativo, adquirido o es biológico, sea un 50 o 50. O sea, realmente yo creo que se puede luchar y muy mucho porque lo tengo súper comprobado con lo que estás diciendo tú, que estoy de acuerdo. O sea, al final son problemas de hacer y de cómo decir las cosas. O sea, de cómo nos tratamos. Es el discurso que le he oído muchas veces a Laura y que no me cansaré de repetir siempre, que es trato y no tratamiento. Trato. El cómo tratamos es al final lo que desvía para un lado, desvía para el otro. Y la putada es esa, es reconocer, pues yo cómo puedo ayudar en esto. Pues qué putada, una persona que te está, entre comillas, torturando y encima la tienes que dar un abrazo. A lo mejor es que es lo único que necesita. Pero al final estamos hablando de hijos, de hermanos, de amigos. Y cuando peor te tratan es cuando más te necesitan. Te están pidiendo auxilio. Al final todas las conductas estas de las que ha hablado Laura, de adaptativas, desadaptativas, de saber que no tienes nada, que estás en un vacío, pues te tienes que agarrar evidentemente a delirios y tampoco a ver cosas. Muchas de ellas, vamos, comprobadísimo que son reales, pero te quedas con esa pequeña cosita, claro. Muy bien. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. No, esta cuestión, ¿no?, de siempre lo biológico, lo psicológico y lo social. Aquí la única cuestión es cuando efectivamente se ponen en marcha acciones sobre ideas irracionales centradas en lo biológico. Lo que hoy conocemos de la biología, yo soy una persona muy interesada en ello, pero es casi una mitología en torno a la biología, ¿no?, y se da por bueno. Entonces la única cuestión, a mí me parece que, ¿cómo no? Yo como, si hablamos de la enfermedad, lo mismo que si hablamos de la salud, pues es lo mismo que si hablamos del ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿El ser humano es biológico, es psicológico o es social? ¿Qué es el ser humano? Pues es ese mix, ¿no?, particular, en que todas nuestras acciones, cuando sufrimos y cuando nos divertimos, pues se activan y se modifican todas estas dimensiones distintas. Pues como lo que llamamos la enfermedad, me parece que lo mismo. La única cuestión es que estamos en un momento, ahí tomo la nomenclatura de Laura, de emancipándonos de una cierta tiranía de que estas cosas solo se pueden entender de una cuestión centrada en las moléculas, que ni tan siquiera es biología, pero la biología como ciencia de la vida
es la ciencia del reconocimiento de las relaciones de unos seres vivos con los otros, como somos las distintas personas, que es lo que en términos cotidianos llamamos también lo psicológico y lo social. Entonces, para mí, quizá lo importante es atender en las manifestaciones del malestar psíquico, del sufrimiento personal a veces. No todo malestar psíquico conduce al sufrimiento, también tiene otras áreas, quizá, pero bueno, a la hora de poner en marcha acciones terapéuticas o acciones de cambio, pues tener en cuenta que el foco ha de estar no solamente en el sujeto, sino en el contexto. Y a mí me parece desde donde vienen tantas posibilidades de transformación. Y es donde decimos, entonces nos tenemos que preguntar con qué valores vivimos. El valor de la competitividad frente a colaboración es interesante, alienta a la salud o alienta más a la discriminación y al sufrimiento mental, ¿no? O el individualismo a ultranza, ¿no? El que la persona tenga que solucionar por sí misma las cosas. Es una forma de demostrar la capacidad de agencia del ser humano, o la capacidad casi de abandono, ¿no?, de un proyecto en intersubjetividad y en intercambio. Entonces, por ahí es por donde yo creo que es muy difícil ocuparse de estas cosas sin ocuparse de los contextos. Los contextos están en valores sociales, valores éticos, donde queda la solidaridad, donde queda la competitividad, donde queda un poco todos los procesos de ayuda mutua y de ayuda de unos con los otros. Bueno, esta es un poco mi opinión. Muy bien. Bueno, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Allí el micro. Con respecto a la conciencia de enfermedad, que yo creo más en trabajar la conciencia de salud. Y luego también que con respecto a lo de biológico o no biológico, que la enfermedad o no la enfermedad, que como decía el caballero, que realmente todos los procesos que vivimos son biológicos. Tú te das un abrazo con alguien y hay una reacción química dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, al hilo de eso, quería preguntarle a Laura si ella realmente cree que la enfermedad mental, entre comillas, es crónica o no es crónica, por ejemplo, una esquizofrenia. Crónica en el sentido, siempre que alguien me hace esa pregunta, ¿no? Intento que me matice el término crónico, es decir, que si es curable o algo así. Claro, yo creo que nadie puede curarse de uno mismo. O sea, yo no me puedo curar de Laura, Guille no se puede curar de Guille, ni María no se puede curar de Mariano. O sea, yo creo que si el concepto cura llama a que lo que te está pasando es algo ajeno a ti. De hecho, es que la palabra cronicidad se utiliza en psiquiatría con una facilidad y en las políticas sanitarias, ¿no? O sea, hay estrategias de cronicidad. Eso es terrible. Entonces, yo creo que el fármaco cumple una función cuando la cumple, que Guillermo un poco lo ha apuntado. Es decir, y claro, desde fuera, o sea, todos necesitamos, los psiquiatras necesitamos un modelo, ¿no? Los profesionales necesitamos un modelo porque estamos explorando un mundo desconocido para nosotros y si no, pues nos pegamos la torta, ¿no? Pero tal y como muchos lo entendemos, realmente la angustia parte siempre de un vacío de la persona, la angustia de todos, ¿no? Parte de un vacío. Si ese vacío se llena, como decía Guille, con un trabajo, con una vivienda, con un proyecto de vida, ese vacío no necesita generar síntomas, podemos decir, muy simplificado, ¿no? Pero si no se llena con nada, la única forma de taparlo es con la medicación. Entonces el problema es que el modelo sigue estando, claro, es un parche ahí que se pone, pero eso sigue dando desde abajo. Claro. Sí, porque realmente la medicación no es específica, o sea, realmente sabemos qué hacen los fármacos. Bueno. Si es que no lo sabemos. A mí me gustaría no tenemos mucho tiempo más. Un ejemplo, están diciendo pequeñito, particular. Vale, rápido. Mi ejemplo particular es que desde hace 2 años que ya empecé a ver la mejoría con el hecho de tener un trabajito y no sé qué, pues a partir de ahí, o sea, de estar tomando 7 pastillas, o sea, yo tengo 2 psiquiatras, estaría la Seguridad Social, luego está el Centro de Intervención Comunitaria, donde está Laura. Con ella no me lleva el tema de la medicación, me la lleva la otra. Yo si voy a esa consulta, me ve que estoy mejor, tal, no, es que estás así gracias a la medicación. A día de hoy estoy tomando 2 pastillas porque las otras 5 me las he quitado yo. ¿Me sigues? O sea, que es que... Y yo lo que me planteo es, vale, eso me pasa a mí, pero ¿y cuántos están tomando cuántas pastillas? ¿A qué precio? O sea, el precio de... Es que estás bien por las pastillas. Bueno... Y al precio que valen ya no te lo hablo. Sí, que tenemos que dejarlo. Claro.
Pero es la realidad, punto, es la realidad. Yo es la que he vivido y yo, a mi parecer, pues las dos que tengo, pues no me la juego para quitármelas porque a lo mejor paso de ingreso, porque en el fondo sí que sé también un poco lo que pueden hacer y no digo que todas las medicaciones sean innecesarias, para nada. Guillermo, el mensaje que he intentado vender es que están... Me están diciendo que estamos sobre tiempo. Muchas gracias a todos. Entonces, Se te ha caído algo. Genial, Guille.